Certainly Bushnell's life is better because of it, at least financially, but he is locked out of the business he started. Atari aún creía que ser el pez más grande en el mar capitalista mantendría las ganancias. Igual que la bonanza financiera de los años 80, sintieron que no terminaría. El éxito para Atari llegó tan fácilmente para los que la dirigían que no sintieron que debían ser cuidadosos, ni sintieron que debían ser inteligentes. Atari lo perdió. Cuando conviertes la creatividad en fuerza de mercadeo, se vuelve muy peligroso, pues las personas se aburren. El juego del que hablan muchas personas es una versión de E.T. hecha en 1983 que fue tan mala que Al Alcorn, quien programó Pong y trabajó para Atari, dijo que lloró cuando lo vio. El presidente de Warner hizo un trato con Steven Spielberg en el que le pagó, lo olvidé, una gran suma, 10 millones o algo así. Fue creado a bajo costo, deprisa, en poco tiempo, solo para lanzarlo al mercado. Los niños corrieron a las tiendas y compraron el juego para descubrir que lo que amaban en la gran pantalla era terrible en la pequeña pantalla. Al parecer había tantos de esos cartuchos que no pudimos vender, que tuvimos que deshacernos de ellos y terminaron en un relleno. Se corrió la voz y luego Atari los cubrió con cemento para desaparecerlos y poder negarlo, alegando que los cartuchos estaban defectuosos. Lo cierto era que no pudimos venderlos. Sí, fue muy feo hacia el final. Sales of Atari video games dropped off sharply. Somehow, Atari products became... 1983 fue el año del gran choque. A finales de los 70, cuando hablabas con las personas que hacían juegos, entonces decían que al hacer un juego, básicamente lo lanzabas al aire y esperabas que cayera el dinero. Así que todos trataron de entrar en el mercado. Había muchos competidores, docenas y docenas de compañías. El público estaba inundado con juegos y había tantos tan malos que apagó el interés del público hacia el medio. Aunque los gráficos y el sonido sean buenos, ahora hay algo un poco aburrido sobre dispararle a un marciano o algo. The Big Crash. Not since 1929 has an industry fallen so far, so fast. The victim of oversaturation and changing. Al final, la falta de juegos de calidad para el 2600 y el influjo de juegos en los computadores caseros fueron demasiado. La industria de juegos había madurado en un negocio legítimo, pero debían triunfar o morir. Si no te haces obsoleto solo, alguien lo hará. Y luego Atari murió, una muerte súbita, dolorosa y notoria, pero para mí estaba muerta ya en el 81. Solo tomó hasta el 83 para alcanzarlos a ellos y suceder. Estúpido. Hice más dinero negociando acciones de Warner, pues lo vi venir, que al vender la compañía. No es cierto. Pero me fue muy bien negociando las acciones, no más que eso. El juego se reinició y la proverbial puerta estaba abierta para cualquiera con un gusto por los videojuegos y una mente de programador. La aventura había comenzado. Para 1983, el pueblo estadounidense había desconectado el mercado de las consolas caseras. Pero al otro lado del globo, en el régimen comunista de la ex Unión Soviética, Alexei Pajitnov tenía las piezas de uno de los juegos más adictivos de la historia. Tetris. Los primeros tiempos fueron muy oscuros aquí, pues había total estancamiento en la política. El clima moral era muy sombrío, no teníamos esperanza, no teníamos mucho entretenimiento. Teníamos algunas películas, algunos teatros, pero básicamente la vida no estaba hecha para entretenerse. Yo pasaba 14 horas al día en mi trabajo, solo jugando con mi computador como los jóvenes piratas de ahora. En 1985, Alexei pasaba el tiempo como científico en computación en la Academia Rusa de Ciencias. Me dijeron que no era lo que me interesaba. Mi corazón estaba en este tipo de pequeños acertijos, rompecabezas y diversiones. Concibió esta idea, una idea puramente matemática de tomar todas las configuraciones posibles para unir un juego de bloques.
y hacer que no fuese solo unirlos en un rompecabezas normal de 2 dimensiones, sino hacer que cayeran. Imaginé piezas que caían. Debías rotarlas, pues así es como encontraban su forma, y colocarlas. Esta fue la idea principal de Tetris. Para las personas era un modo de pensar distinto a otros juegos. Usaba una parte del cerebro que las personas no acostumbraban a usar en los videojuegos. Fue una idea tan asombrosa que realmente no se requerían gráficos para venderla. Y para 1986, las versiones del juego para el computador aparecieron. Pero Alexei había firmado una licencia de 10 años para su juego. Imitando a Atari, la Unión Soviética vendió el juego por todo el mundo e hizo millones con su creación. Bien, sucedió. Fue todo. Las personas básicamente no tenían derechos y lo que produjesen o hiciesen les era arrebatado. No quise luchar por mis derechos. Prefería que publicasen el juego. Play Tetris, my friends. A causa de las posturas de las superpotencias por la Guerra Fría, Tetris fue bienvenido en los hogares y oficinas del mundo. Si lo juegas lo suficiente, como lo hice cuando apareció, comienzas a soñar con Tetris. Tetris. Tengo visión de Tetris. Veo el paisaje y me digo, eso encajaría allí. Realmente reacomodas el mundo. Vencer al Tetris no es específico de una cultura. Y creo que es por eso que viajó por todo el mundo. Llegó a los aparatos manuales y era el juego del momento o la canción que no puedes sacarte de la cabeza. Es un lado en el que puedes comprometer un poco este serio negocio de los computadores. Pero por otro lado me divierto tanto en este mundo que nadie podría impedirlo. Mr. Gorbachev, tear down this wall. En 1989 el muro de Berlín cayó y pocos años después la Unión Soviética. El conflicto que había originado los videojuegos había terminado. Alexei se mudó a Estados Unidos en 1991 y en 1996 los derechos de Tetris regresaron a su creador. Ahora estoy por mi cuenta y hago algunos diseños de juegos con mis amigos y el resto del tiempo solo leo libros y me divierto. Tetris y los incipientes años de los videojuegos surgieron de la Guerra Fría. Pero sentaron las bases de una industria y capturaron una eterna necesidad humana. Hay algo sobre esos juegos que trasciende la historia y las fronteras nacionales porque nos lleva de vuelta a algo fundamental de la imaginación humana, de la curiosidad humana, de la búsqueda del placer que es tan básico a lo que somos como humanos. Los cambios tecnológicos son muy claros, pero el cerebro humano aún es el mismo. Así que algo que te fascinó hace 30 años aún es interesante para ti. Y los mejores juegos vivirán para siempre. Cuando la era dorada de los videojuegos llegó a su fin, otra ya estaba emergiendo, guiada por un robusto plomero que llevaría a la industria al siguiente nivel.